quería aclarar algo sobre el tema del curso que habrá este jueves, que empezará este jueves, ¿sí? Que es el curso Principios del Reino, ¿vale? Es un curso que será cada jueves, o sea, es un curso de 12, 13 temas en total. Los que han visto la clase de Visión y Cultura, por ahí sale nombrado, seguro les sonará de algo, pero son 2 niveles, el cual empezará el primer nivel este jueves y se tocan temas principales del Evangelio, ¿sí? Por lo menos en cómo la palabra lo expresa, ¿sí? Hablamos sobre la salvación, hablamos sobre que Dios es bueno, temas cruciales, ¿sí? Entonces es un curso que está muy bien, es la palabra explicada, como va a estar bien. Los animo a que se apunten, porque va a estar de maravilla, amén. Entonces, venimos hablando de propósito, ¿sí? Venimos hablando de propósito. Es un tema que emociona mi corazón. Es un tema que me llena de pasión, me llena de fuego, ¿sí? Hemos hablado sobre nuestra verdadera identidad y cuál es nuestro llamado. Hemos intentado conocer, según la palabra, qué es realmente el llamado de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Y según la palabra, todos aquí hemos sido llamados para ser sacerdotes del Dios Altísimo, ¿sí? Esto es algo que es fundamental para todo lo que estamos tocando. Recuerden, tenemos que tener nuestra identidad en saber de que somos hijos de Dios y estamos llamados para ser sacerdotes del Dios Altísimo, ¿sí? Un sacerdote, la función de nosotros como sacerdotes es ministrar el corazón del Señor, ser ministrados por Él y llevar a otros a ese lugar. En eso se resume todo tu llamado. Todo tu llamado, ¿sí? Entonces, luego es verdad que en la práctica, ¿sí? La forma de ante las demás personas, ¿sí? Y según cómo estamos diseñados, hay propósitos en nuestra vida, según Dios, que fue el que nos creó, no según el mundo, ¿sí? Recuerda que hemos quitado la confusión de que propósito es para lo que se me da bien hacer y entonces eso es lo que voy a hacer y me hará feliz, ¿sí? La palabra propósito va relacionado con el fin, con cómo estamos hechos, pero no es lo principal. Lo principal es ser sacerdotes. No es por obras, es porque Cristo lo hizo. No porque yo cumpla A, B, C, D, seré o me ganaré, no, es por la sangre de Cristo. No seremos más salvos. Amén. Entonces, estamos hablando sobre que hay 5 propósitos para los cuales hemos sido creados, ¿sí? Se trata de esas tareas, actos, metas que debemos tener delante nuestro como un estilo de vida. Está en nosotros, ¿sí? Lo descubrimos en la palabra, pero descubrimos que está en nosotros. Amén. Al haber sido diseñados para esto, inevitablemente estamos expresando esos propósitos, ¿sí? Porque estamos diseñados de esa manera. Hemos hablado sobre adoración, que es uno de nuestros propósitos como hijos de Dios. Estamos hechos para adorar, ¿sí? Si tú no adoras a Dios, si tú no haces de Dios el centro de tu vida, inevitablemente vas a adorar otra cosa. Porque tú eres un adorador hecho así, lo que hablaba antes la hermana Claudia del barro, pues el barro somos nosotros y Él nos hizo adoradores. Entonces, si tú no adoras a Dios, acabarás adorando a otros dioses. Al Dios trabajo, al Dios esposo, al Dios apariencia, otras cosas, ¿sí? Aún pequeñitos dioses como los famosos que hablábamos en un momento, ¿no? ¿Por qué existen los famosos en los seres humanos y en los animales no? Eso es adoración, ¿sí? Es sutilmente una forma de adorar algo que admiras. Amén. Entonces, si tú no adoras al Señor
Y si no haces de Dios tu centro, inevitablemente pasa otra vez, porque estamos hechos así. El segundo tema, que es el que hablamos la semana pasada, el segundo propósito que Dios tiene para nosotros, es que estamos hechos para vivir en comunidad. Él declara en la palabra que hemos sido hechos pueblo suyo. Pertenecemos ahora a la familia de Dios. Y varios versículos en los que Él declara esto. Él dice que ahora somos parte. Él ha pagado un precio para pertenecer. Habla del cuerpo de Cristo, habla de la familia de Dios, habla de pueblo santo, habla de que nosotros estamos hechos para vivir en comunidad con el cuerpo de Cristo. Si tú no cumples tu propósito de vivir en comunidad, como hablábamos, con el cuerpo de Cristo, vas a encontrar otro lugar en donde vas a expresar ese propósito. Porque es inevitable, está en ti, está en mí, vivir en comunidad. ¿Sí? Tocábamos ejemplos como una peña de fútbol, un club de amigos de tenis. ¿Son cosas malas? No, pero todo lo que se pone por encima de los asuntos de Dios, sí está mal. ¿Sí? Sí se convierte en un Dios, como la adoración. ¿Sí? Entonces, podemos pertenecer a los clubes que queramos de fútbol, de petanca, de dardo, ¿a quién le gusta algo? Deporte. ¿Quién le gusta algún deporte así especial? ¿Hay algún escalador aquí? ¿No? ¿Nadie? Bueno, podemos pertenecer a algún club, no pasa nada, sí, pero nuestro principal llamado, propósito es pertenecer a la familia de Dios. Por eso hablábamos de congregarnos con confianza, ¿sí? Hablábamos sobre que a veces en nosotros está esta mentalidad independiente de que nos hace pensar de que yo soy la iglesia, entonces yo en casa con Dios ya yo me apaño, ¿sí? Y yo busco a Dios. Es una mentalidad independiente, ¿sí? O quizás incluso, justo hablaba hoy, me comentaban algo hoy que me tocó el corazón, me gustaba. Una persona que me decía que se congregaba online, pero que necesitaba del cuerpo. Eso es, porque es así, estamos hechos para habitar en el cuerpo, ¿sí? Yo he hecho, de hecho, preparaciones vía online, he estudiado por internet, porque puedes aprender muchas cosas, pero ser iglesia es así. Es cuando el hermano no te saluda, ese dolorcito. Es cuando ves al otro que, uy, mi hermano, y lo abrazas, ¿sí? Es adorar juntos en armonía. Esto es ser iglesia. Amén. Entonces hablábamos de romper con esta mentalidad independiente, ¿sí? Que puede venir por falta de entendimiento, a veces es por una ofensa que ha recibido esta persona en otro lugar, o por falta de un lugar en donde hacerlo, por varios motivos, pero estamos diseñados para habitar en comunidad, ¿sí? Eso es lo que hablábamos la semana pasada. Y conocíamos de verdad que es un propósito que está en nosotros. Amén. De hecho, Dios habita en comunidad. Él es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sí, Él es 3 en 1. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Él ya en sí es plural. Él nos pagó el precio por nosotros para que viviéramos en comunidad. Amén. Y dábamos 3 cositas sobre cómo ser o cómo tener comunión con nuestros hermanos. Y decíamos que para tener una buena comunión debe de haber relación, ¿sí? Porque comunión no es solo venir el domingo a la iglesia, ¿sí? Podemos tener una horita de comunión, pero es más que eso. La comunión del cuerpo de Cristo, en ella tiene que haber relación, ¿sí? Tiene que haber un tiempo de calidad en el cual convivamos, ¿sí? Tiene que haber un espíritu de confesión, ¿sí? Nada de mascarillas, caretas. Para los que no estuvieron, hablábamos de que incluso en los grupos mesa es una de las normas, transparencia. Porque no queremos venir a aparentar y que somos el cristiano top, el 10, yo tengo teología, o yo tengo 10 años de iglesia, o yo... No. Queremos venir a ser iglesia, a ser comunidad, ¿sí? Aún yo me siento a la mesa con los varones y abrimos ahí y hablamos, estamos siendo iglesia. Amén.
Entonces, un corazón transparente. Y sobre todo que la centralidad sea Cristo. Amén. Entonces, aprendíamos que no podemos tener comunión sin relacionamiento. Amén. Pero que no todo relacionamiento era comunión. ¿Vale? El que quiera escuchar bien esto, está en YouTube la prédica. Y si no, en cualquier momento, esto en los grupos meses se debate, así que se puede hablar. ¿Vale? Y hoy vamos a hablar del tercer propósito para lo que el Señor nos ha creado, que es discipulado. Discipulado. Yo lo veo como un quiasmo esto, ¿sí? Un quiasmo es como un texto escrito en el que el principio encaja con el final, lo segundo con el penúltimo, y en el centro el escritor habla lo principal que quería transmitir, ¿sí? Es una escritura, es una forma de escribir. En la Biblia vemos este tipo de escritura con quiasmos. En Mateo de hecho es un quiasmo, en el cual el primer capítulo con el último es hermoso. Si tú estudias en la Biblia te darás cuenta. Y los 5 propósitos yo los veo como un quiasmo, porque sabemos que es: primer propósito es adoración, segundo es comunión, el tercero, que es el de hoy, es discipulado, el cuarto es ministerio y el quinto es testimonio. Entonces, en el centro se halla el discipulado. Y yo creo que ambos, los que vamos a ver, más los que hemos visto, en este propósito encuentra una conexión entre todos, ¿sí? Es quizás el más importante, quizás el propósito más importante. Amén. Entonces, hoy vamos a leer, a aprender de parte del Señor sobre ser como Jesús, ¿sí? Porque ser como Jesús es el propósito de nuestras vidas. Y en definición, discipulado es una palabra que tiene 2 significados, ¿vale? Discipulado tiene que ver con el acto de ser como Cristo, pero también como iglesia la palabra discipulado lo hablamos en el acto de colaborar en que Cristo crezca en otros, ¿sí? Hay mentores aquí, de hecho, que discipulan a otros, y esa es su función, que Cristo crezca en ti. Amén. Entonces tiene esos 2 significados, ¿vale? Pero el discipulado es sumamente importante para el Señor. El discipulado, que tiene que ver con que nosotros nos parezcamos a Cristo, es sumamente importante para el Señor. De hecho, es una cosa que haremos eternamente. Si tú piensas, por ejemplo, las misiones, la evangelización, todas estas cosas que el Señor nos manda a hacer, cuando Él regrese acabarán. De hecho, las misiones existen porque Él no ha venido. Pero cuando Él venga, no hará falta evangelizar, no hará falta ir de misiones, es que ya estará Él con nosotros. Pero ¿qué continuaremos haciendo? Siendo discipulados por Él. Seguiremos viéndolo a Él y siendo transformados aún más a su imagen. El discipulado es un tema crucial para nosotros. De hecho, a todo creyente, todo aquel que acepta al Señor en su corazón, no puede escaparse de esta transformación, porque ahí viene la madurez en Cristo, ¿sí? Entonces, cuando alguien, tu mentor, o te invita a tomar un café para hablar, es inevitable, aunque podamos huir, estamos alargando nuestra madurez, o sea, extendiendo, como tirando la pelota para adelante. Pero es en el discipulado que nosotros crecemos y maduramos en Cristo. Amén. Entonces, si leemos la palabra, si así podemos resumir en 2 puntos el propósito eterno de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, cada cosa que Él va narrando con el pueblo de Israel, los profetas, todo esto: volved al Señor, volved al Señor. Llegó Cristo, volvimos a Él, y ahora el Nuevo Testamento. Toda la palabra podríamos resumir que el propósito eterno de Dios es habitar entre nosotros y es relacionarse de forma íntima con nosotros.
Amén. Entonces, el propósito de Dios para esta era, para nosotros, se puede resumir en dos temas principales. Uno, la revelación de Dios. Y dos, la formación de un pueblo. Amén. Dios diseñó esta era para revelarse a sí mismo en la persona de Cristo. Y Dios diseñó esta era para formar el carácter de un pueblo que se convirtiera su compañero. Desde Génesis podemos ver que esa fue su intención. Aún sacando a Israel de Egipto, Él poniendo su presencia en medio de ellos y ellos siendo dirigidos por el Señor. Y aún ahora en Apocalipsis, ¿sí?, podemos ver cómo Él quiere habitar con nosotros. De hecho, esa es la esperanza bendita, que Él venga a reinar y habitar con Él. Amén. Quiero que leamos Efesios 4. Quiero que leamos Efesios 4, versículo 11 al 16. Efesios 4, versículo 11 al 16. Efesios 4, 11 al 16. Lo vemos a lo largo de la palabra, como el Señor nos transmite la necesidad de que Cristo en nosotros, que nosotros somos pequeños Cristos, Cristo en nosotros, que crezcamos a la estatura. Vamos a leer Efesios 4, 11 al 16. Dice: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad del amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Aún el Señor nos enseña en la palabra que todo esto que hacemos, que aquí haya un pastor, que haya profecía en la iglesia, los dones, los profetas, los evangelistas, todo lo que hacemos es para que Cristo crezca en nosotros. Amén. Para que todos lleguemos a la altura que, déjame decirte que pues nunca será posible porque Él es el único perfecto, pero todos nos acerquemos a esa altura de varón perfecto. ¿Sí? Dice que todo lo que hacemos, todos los ministerios, los 5 ministerios que Él narra, que Él ha puesto en su iglesia, están para perfeccionar a los santos. ¿A qué perfección? A Cristo. A Cristo. Y aún sigue diciendo que crezcamos en todo, que crezcamos en todo, en toda nuestra vida, en aquel que es la cabeza. Y dice claro, y este es Cristo. Llegar al Evangelio no se trata de que yo sea mejor persona, como siempre digo, que me vaya bien, que tenga un mejor trabajo, que mi hijo con mayor de edad ya conozca de Cristo. Estos son cosas secundarias que llegan, ¿no? Son añadiduras que llegan de estar en la obediencia a Cristo, pero la principal tarea que tenemos nosotros como hijo de Dios, si te has bautizado y has dicho que sí al Señor, esto se lo digo a mi hija, tiene 13 años, pero ella ya es responsable de su fe, ya se bautizó. Yo como papá, claro que sí, está en mi responsabilidad diferentes temas, pero ella y hasta el más anciano, su responsabilidad es crecer en Cristo, parecerse cada vez más a este varón perfecto, en todo.
Fíjate, quiero leer ahora Hebreos 1. Hebreos 1, del 1 al 4. Hebreos 1, si quieren lo apuntan para que no lo tengan que buscar. Hebreos 1, del 1 al 4. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, dice, Dios anteriormente habló de todas las maneras, por diferentes profetas, hasta por un burro le habló a un profeta. El Señor ha ido dirigiendo a su pueblo continuamente y ha hablado de muchas maneras, dice. Y hubo leyes incluso que Moisés recibió, de muchas maneras el Señor fue hablando. ¿Sí? Y dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Punto. O sea, todo lo que Dios tiene que decirnos está en el Hijo. Está en Jesús. Sigue diciendo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, Jesús es el resplandor de la gloria del Padre. Cuando miramos a Jesús, estamos viendo al Padre. Y dice, y la imagen misma de su sustancia. O sea, todo lo que Dios es, el creador del universo, todo lo que Dios es y hace, está en el reflejo de Cristo. En otra traducción dice, a la imagen de su sustancia. En otra expresión dice, expresa el carácter mismo de Dios. Y en otra dice, la fiel imagen de su ser. Y continúa diciendo, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuando heredó más excelente nombre que ellos. Mi amado Cristo Jesús, el que murió por nosotros, Él es nuestro amado. Él nos ama, pero es Cristo. Es el creador de todo, a la vez todo fue creado por Él. Y se arrodilló ante nosotros para hacerse hombre y ser crucificado por amor a nosotros. Fíjate, si nos preguntamos la Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora lo cantábamos, ¿puede ser alguna vez separado? ¿Será que Dios, estamos cantando, ¿no? Existe un trono en el más alto lugar, Él gobierna, Él tiene dominio? ¿Será que la Trinidad puede ser separada? Imposible, no tiene, no puede, Él es. Pero hay algo que sí. Una vez separó la Trinidad. Y fue el pecado. Por amor a nosotros. Por culpa del pecado, una vez voluntariamente Cristo vino a morir por nosotros. Y en ese momento que estaba en la cruz, hubo una separación. Por amor a ti y a mí. Yo no sé si tú quizás tengas problemas quizás con tu identidad. Si hay alguien aquí que tenga, que se sienta pequeño, que no es nadie, que no es valorado en su hogar. Mi amado Cristo te ama tanto, que murió por ti. Y esa conexión eterna que tenía con el Padre se perdió en un momento por amor a ti. Y fíjate la desconexión que aún en nosotros se refleja cuando Cristo está en la cruz y Él siempre nombra en toda la palabra Padre. Lo que yo hago es porque mi Padre lo hace, mi Padre. Pero en ese momento que está en la cruz, Cristo declara, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Hubo una desconexión. Ya no fue Padre, ya fue Señor. Y todo eso por amor a nosotros. Todo eso por amor a nosotros.
¿Y cómo respondemos nosotros a ese sacrificio? La expectativa del Señor es que nosotros crezcamos a la altura de este varón perfecto. Fíjate que lo que estoy narrando de él es poquito y nunca llegaremos a ser iguales que él, ni siquiera en lo que estoy narrando. Pero sí la palabra dice que en su corazón, aún en nuestros comportamientos, nos parezcamos cada vez al Señor. Que adoptemos su forma. Ahora hablaremos más sobre esto. Pero Dios quiere que cultive mi madurez espiritual. De verdad, yo siempre lo digo y seré repetitivo, pero en la repetición está la revelación también. ¿Sí? ¿Por qué murió Dios por mí? Esta pregunta debes tenerla delante tuyo, porque estás conociendo propósitos que la palabra narra sobre qué es lo que demanda de nosotros, y veremos dos más, ¿sí? Los domingos siguientes. El último va a ser hermoso, no se lo pierdan. No se pierdan ninguno. Pero el último creo que será muy bonito, porque estamos en la visión de este año y creo que será un momento de lanzar redes. Amén. Entonces, ¿cómo voy a responder yo si el Señor demanda de mí que yo crezca a su altura? Yo, cuando me acerco a Cristo, no es para ser la mejor versión de mí mismo, sino para crecer a su altura. ¿Sí? Dios quiere que cultive mi madurez espiritual, quiere que me vuelva como Cristo, ¿sí? Desarrollar el carácter de Cristo en nosotros, pensar como Jesús, sentir como Jesús. Amén. Discípulo tiene que ver con el que aprende de, para imitarlo. El que aprende de. Nosotros como discípulos de Cristo, ¿sí? Debemos aprender de Él para comportarnos como Él. Por mucho que la rabia nos quiera invadir, o la alegría, o las lágrimas, estamos llamados a ser como Cristo. Estamos llamados a perdonar. Estamos llamados a bendecir, como Él lo hizo. Hebreos 5:12 nos habla, nos reta a esta madurez y dice: hace tanto que son creyentes, en la NTV, hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando a otros. En cambio necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Narra el escritor de Hebreos, confrontando la inmadurez. El pensar que seguir a Dios es para que me multiplique los panes y los peces, como aquellas personas. El pensar que seguir a Dios es una moda o algo chulo, o porque en la comunión encontré cobijo, entonces eso es. Pero esto es importante, crecer en la madurez de Cristo. Yo no voy a preguntar ¿cuántos años lleva de cristiano? No, tú lo sabes. Yo sé que la vida da muchas vueltas, y el Señor también habla en su palabra que Él nos recoge, y no hay juicio en que ahora no estés a esa altura que quisieras estar, pero si dolió, tiene que ser para aprender, porque tú estás llamado a levantar a otros, todos, porque eso lo hizo Cristo, y lo debemos hacer nosotros. Nosotros estamos llamados a entregar nuestra vida por el prójimo, ¿lo sabías? Porque si Cristo lo hizo. Entonces, es que no tengo tiempo para... Aún nuestro tiempo es más valioso que el dolor de mi hermano. Y si Cristo lo dio por nosotros, ¿por qué nosotros no? Entonces nos reta a crecer, ¿sí? La madurez no es un fin en sí mismo, no es como, vale, ya tengo 20 años de cristiano, vale, ya está, llegué. No, la madurez es para dar, es para ministrarlo, es para... O sea, tú te haces mejor o más parecido a Cristo para bendecir a otros, ¿sí? No para ser mejor persona, eso es un fruto. Como dice el profesor donde estudiaba online, que hay muchos cristianos que en vez de maduros son más duros. Quizás porque retuvieron lo que se les dio y no dieron de gracia.
y genera orgullo. Soy más alto, sé más, oro más. Aún eso es sutil. En fin, cierro paréntesis. Nosotros fuimos creados a su imagen para ser un espejo de lo que Cristo es. Madurar a la estatura del varón perfecto y ser como Él. Entonces, el propósito más alto de nuestras vidas es llegar a ser como Jesús. ¿Sí? Con todo lo que esto conlleva. Efesios 5:1 dice: por tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como un sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Amén. Ahora, no estamos llamados a ser un pueblo meramente moral, ¿vale? Porque podemos ser engañados quizás en comportarnos moralmente bien y creer que estamos siendo semejantes a Cristo, ¿sí? Y no se trata de que nosotros como iglesia, delante del mundo, ¿no? A puertas para afuera, tenemos que ser un pueblo que moralmente se comporta bien. No se trata de ser un pueblo meramente moral, aunque eso involucra, ¿sí? Eso es como el fruto de lo que buscamos. Pero no estamos llamados para eso, para comportarnos como Dios, sino para ser como Cristo. Amén. Entonces, para evitar la herejía, nunca seremos adorados. No significa que ser como Cristo es que ellos entonces me tienen que adorar. Nunca vamos a ser adorados, nunca vamos a ser divinos, ¿sí? No somos pequeños dioses. Hay mucha cosa por ahí, ¿sí? Que han llegado a esta conclusión. No somos pequeños dioses, no. Tú nunca vas a ser adorado, no puedes ser. Cristo sí, pero ser como Él es ser transformado de dentro hacia afuera. Amén. ¿Por qué? Porque el discipulado no se reduce, por ejemplo, a la adquisición de información. Podemos estudiar la palabra. Vamos a la palabra. Leemos los evangelios. Cristo hizo esto, Cristo se comportó así, Cristo tal, vale, la conocemos. Pero eso no me forma. Eso me informa, mas no me forma. Amén. Entonces yo puedo aprender qué comportamientos tuvo Cristo y cómo lo hacía y tal, pero si eso no me transforma de dentro, no es lo que el Señor busca de nosotros. ¿Sí? El aprendizaje es una parte valiosa del proceso del discipulado en nuestras vidas, pero si eso no nos lleva a la transformación de vida, es mera información. ¿Sí? Cuando nosotros quedamos para discipular a alguien, a tomarnos un café, ¿sí? Podemos enseñar cosas, ¿sí? Pero no es eso lo que transforma a las personas, ¿sí? No es querer llenar de información a la otra persona el que sea un buen discipulado, es que Cristo crezca en ella. Amén. Entonces, no solamente es aprender. ¿Qué más? El discipulado no se reduce a la modificación de comportamiento, ¿sí? No solamente es información, tampoco es modificar nuestro comportamiento. El comportamiento es importante. Con el tiempo puede ser una prueba de fuego en nuestra respuesta del Señor. Pero, por ejemplo, si cogemos un perrito y le enseñamos a caminar a dos patas, tic, 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 él no se convierte en un humano. Entonces, si nosotros aquí como iglesia enseñamos a comportarse como Cristo, pero no hay una transformación como por dentro, no estamos consiguiendo lo que Cristo quiere de nosotros. Estamos siendo creyentes hipócritas. Dime. El activo que nosotros somos raza monohídra y nos evolucionamos de... Crecemos. Sí. Amén. Amén. ¿Ves? Lo aprendemos y crecemos. Amén. Entonces, por eso es que es el peligro de que seamos engañados, de que estamos en la iglesia, ¿sí? Y no estamos siendo transformados. Conocemos la palabra, de hecho tenemos comunión con los hermanos, pero cuando viene un momento de tensión, ¿qué sale de ti? ¿Sí? Porque
todos podemos, como el perrito, todos podemos aprender a caminar como cristianos. No sé cómo se camina, pero a hablar como cristiano. Y gloria a Dios, ¿no? Tener palabras de aleluya. Y amén, toda la gloria sea para el Señor. No sé, no sé cómo se aparenta ser cristiano, pero no ser transformados. Y ese es el propósito de nuestra vida. Que nosotros nos parezcamos cada vez más a Cristo, no que sepamos solamente, ni que nos comportemos solamente, que seamos transformados, que seamos transformados. Hay muchas formas diferentes de modificar el comportamiento, ¿sí? Hay muchas formas de ser disciplinado, de ser mejor persona, de tener un mejor orden en casa. Eso no tiene, quizás, como en la palabra hay muchos consejos de cómo ordenar tu vida, te puede hacer pensar de que estamos bien, pero eso en el mundo también se consigue, ¿sí? Aún en el mundo se trabaja la disciplina, se trabaja el orden, y son personas que no han contemplado al Señor y lo han conocido, ¿sí? La cuestión es si nosotros hemos sido transformados. Y esto no lo quiero expresar como una vara alta en donde llegar, que entonces es imposible seguir a Dios. No, no es eso, mi hermano. Pero es una meta constante que tenemos delante. Aún las motivaciones de nuestro corazón son importantes. ¿Sí? Aún el por qué hago lo que hago. ¿Sí? Porque estoy cambiando, estoy dejando esto, estoy dejando... Amén. Pero ¿será que Cristo está creciendo en mí? ¿O solo estoy teniendo un cambio de comportamiento? Esto es como difícil de discernirlo, pero uno mismo lo sabe. Uno mismo lo sabe. Y uno mismo tiene que discernirlo en su propia vida. Porque es hermoso cuando nosotros crecemos y maduramos. Yo he conocido gente que me dice, uy, antes me enojaba por todo, y ahora, el otro día mi hijo, no sé qué. ¡Hala, qué hermoso! Fíjate cómo por dentro somos transformados. Amén. Amén. El propósito de nuestras vidas es llegar a ser como Jesús. Ese es el propósito central de los 5 que encontramos en la palabra. Llegar a ser como Jesús. Entonces, en la práctica, ¿cómo soy transformado a la altura del carácter de Cristo? Porque esto está muy bien entenderlo. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos para nosotros ser transformados cada vez más al varón perfecto? Muy fácil. Ejerciendo tu llamado. Ejerciendo tu llamado. Y la palabra clave es contemplación. Contemplación. ¿Otra vez, pastor, con la contemplación? Sí. Sí, es crucial. ¿Sí? La contemplación, cuando nosotros entramos al lugar secreto o en comunidad y contemplamos a Cristo, de lo que sabemos, porque es importante la información de quién es Cristo, ¿sí? Pero cuando contemplamos y vemos, vale, Cristo delante de Pilato no contestó, Señor, y en tu lugar secreto estás orando, pidiéndole al Señor, Padre, haz en mí, Señor, lo que tú eres, y empiezas a conocer más del Señor, a exprimir esa fragancia de Él. El Señor empieza a transformarnos, porque no es por nuestras fuerzas, es el Espíritu Santo que pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Y la contemplación es muy importante. Es muy importante porque, como decíamos en la adoración, es inevitable que nos acabemos transformando en aquello que contemplamos. Es inevitable. Yo hago una pregunta, por ejemplo, aquí habemos de varios países, sé que hay de Colombia, sé que hay de Brasil, sé que hay de Venezuela, sé que hay de varios países. ¿Cuántos libros nosotros, hay de España también, claro que sí, cuántos libros nosotros hemos leído de cómo ser, por ejemplo, colombianos? ¿Cómo aprender la cultura de Brasil? Porque todos sabemos ser bien de nuestro país. Conocemos las culturas,
los modismos, la forma de hablar, todo. Ninguno hemos leído ningún libro. Hemos sido hechos según lo que contemplábamos. Y si tú un niño lo pones, nacido en Colombia, morenito como yo, lo pones en Estados Unidos, tendrá otra forma de expresarse, de hablarse, no solo el idioma, sin leer ningún libro, porque nos acabamos transformando en lo que contemplamos, con lo que nos relacionamos, en lo que vemos. Por eso, otra vez, es inevitable entrar a tu lugar secreto. Y aun cuando estés aquí, que ni te distraiga el pastor que canta mal, el niño que hace ruido, la foto que se apagó la luz. No, tú estás ahí con el Señor. Es importante contemplar a Cristo. Lo decíamos en la adoración, aún en la letra, meditar en la palabra. ¿Sí? Entonces, en la práctica número 1 es no perder la fascinación. No perder la fascinación. No perder la fascinación. Siempre volver a ese lugar a contemplar al Señor. Esta es la forma, la principal forma de que nosotros seamos transformados. Y puede sonar repetitivo, y es que es algo que vamos a seguir trabajando, ¿vale? Porque aunque suene repetitivo, puede ser que más de uno no lo haya hecho todavía, o por lo menos haya encontrado ese deleite de estar en intimidad con el Señor. Pero es que es en ese lugar donde somos transformados, cuando nosotros vemos a Cristo, cuando nosotros meditamos de Cristo, de la palabra. Esta semana me sentaba con una persona en un discipulado, nos sentamos a la mesa, venga, vamos a meditar en la palabra juntos. Abrimos la palabra y precisamente leía este versículo, el de Hebreos 1, que decía: Dios, habiendo hablado de muchas maneras, ahora habló por Cristo, mediante de Cristo. Y guardábamos silencio, porque tiene que haber silencio en tu momento de intimidad con el Señor. No es solamente hablar. No, pero cuando habla Él, tienes que guardar silencio y meditar en la palabra. ¡Wow! Tú eres Jesús y empiezas y el Espíritu Santo te habla ahí también. Empiezas a masticar, ¿no? Como las vacas que tienen 4 estómagos y ellos tienen que masticar, rumiar le llaman, ¿no? Y la palabra no es para leerla de corrido, también, pero es para meditarla. Amén. Y esta semana andaba en eso con esta persona y ya he leído muchas veces este versículo, pero en ese momento venía una revelación fresca de Cristo a mí. En ese momento lloraba con él y me conmovía como, y él decía algo y yo decía otra cosa y wow, Cristo, y empezabas a meditar, y eso es lo que pasa. Entonces, si permanecemos en ese lugar, encontraremos ese deleite, y es importante que nunca perdamos esa fascinación. Que no se nos ocurra ver a Jesús o a Dios como un amuleto o un ídolo para que me vaya bien. Él es el Dios eterno. Él puede liberarte de todo lo que tú quieres que te libere. Él lo puede hacer. Él lo puede hacer. Pero primeramente Él quiere también transformarnos a nosotros. Y es en ese lugar. Es en ese lugar. Entonces, por eso no perdamos la fascinación. Contemplar provoca fascinación. Y la fascinación es la mejor manera de transformar a una persona. La fascinación. ¡Wow! Sí, ¿recuerdan el ejemplo de los novios? Cuando todos estuvimos de joven conquistando a nuestra novia. Eso invertíamos dinero, horas de caminata o motos, si tenían moto de jovencito, lo que fuera con tal de ir a verla. Lo que fuera, porque estábamos fascinados, es que nos deleitábamos en estar ahí con ella. Las chicas esperando a que llegara, ¿no? No, las chicas también estaban fascinadas, ellas son más emocionales y querían eso.
pero los hombres más también, y la fascinación cambia tus prioridades. La fascinación por una persona, y en este caso por Cristo, cambia tu corazón, cambia tu prioridad. Entonces no perdamos esa fascinación por el Señor, porque debemos mantener ese primer amor. Amén. No solamente es intentar copiar los comportamientos de Jesús, sino contemplar quién es Él y ser moldeado a su imagen. Amén. Segundo punto, cómo en la práctica ser transformado y moldeado a la estatura del varón perfecto. Segundo punto, congrégate y crece en tu comunión. Congrégate y crece en tu comunión. Como decía antes, iglesia, el ser iglesia es hermoso. Y una de las formas más poderosas de crecer a la altura del varón perfecto es a través de ella. Es a través de la iglesia. Proverbios 27:17. Como el hierro se afila con el hierro, así mismo se afila su amigo. Esto no es un mundo de fantasías. Aquí venimos todos los imperfectos, buscando al perfecto. Y venimos con errores, venimos con muletas del mundo, que poco a poco debemos ir abandonando. Pero unos lo han conseguido más, otros menos. Estamos todos aquí buscando, de hecho por eso, hemos reconocido de que no somos dignos y queremos al único que es digno. Entonces, nosotros venimos aquí a tener comunión, ¿sí? Una común unión que es Cristo, pero somos personas imperfectas. Y quizás en algún momento alguien te ha fallado, algún hermano de otra iglesia te ha hecho algo, y levantamos murallas, ¿sí? Entonces, cuando, por ejemplo, personas que han llegado aquí, nuevas a la iglesia, incluso de una iglesia de otro país, ¿sí? Ya no se involucra tanto como lo hacía antes, porque quizás fue herido, en fin, hay muchos porqués, ¿sí? Pero si tú levantas murallas, ¿sí? Para protegerte de los Judas, que quieres cuidarte de que te hieran, y también te estás levantando una muralla para los Mateo, para los Juan, para los Pedro, y esos son los que nos levantan. Entonces, habita en la comunidad, habita en la iglesia, en privado y en comunidad. Eso es parte del sacerdocio. Ministrar al Señor en privado y ministrarlo en comunidad. Amén. Hechos 7:54 para terminar. Jean-Pierre, no sé si está por aquí. Vamos a terminar. Hechos 7:54. Aquí vemos muy rápidamente, para concluir, una pequeña historia de un hombre que había contemplado a Cristo. A él se le había revelado, porque él vio con sus ojos. Este hombre es Esteban. Y dice el 54, oyendo estas cosas, se enfurecían sus corazones, los fariseos. Esteban estaba confrontando porque él vio, él conoció a Cristo, él se fascinó, a él le cambiaron las prioridades. Y en ese momento estaba confrontando a los fariseos y dice que se enfurecían y crujían los dientes contra él. O sea, no sabían cómo hacerlo. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios.
que ver primero. Hay que contemplar. Esteban vio. Él tuvo una visión. Él vio los cielos abiertos. Dijo, wow. Más. Siguió. Siguió tanto que el 57, no, perdón, el 56 dice, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Esto para nosotros es hermoso, es una promesa, pero para los fariseos de ese momento, decir que Cristo estaba sentado a la diestra del Padre, herejía. Y sigue diciendo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, no querían escuchar y arremetieron en contra de él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. ¿Tú sabes qué es eso? Un apedreamiento. Es una multitud tirándote piedras. Una te da en la cabeza, el otro en el brazo, te rompen la cara, hasta que mueres. Si tardas 2 minutos más, hasta ese momento te apedrean. Lo llevaron fuera para apedrearlo, para matarlo por lo que estaba diciendo. Y dice, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo? Lo están matando. Y él dice, Señor, una piedra. Señor, otra. Yo creo que está agonizando. No tomes en cuenta este pecado, Señor. ¿Cómo pudo él sacar eso de dentro de sí? No es un tiempo para parar y pensar, no, ¿cómo lo hago? No, ahora tengo que comportarme como Cristo, entonces, no, Señor, oro por él. No, es un tiempo de... Ahí no hay tiempo para eso. Pero de él sale un gemir, porque él vio primeramente como antes de él Cristo decía, Señor, Señor, no tengas en cuenta lo que están haciendo. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Esteban está narrando lo mismo ahí. Él ha visto, él ha sido transformado de dentro, porque el Espíritu Santo vino sobre él. Esa es la transformación que nosotros anhelamos de Cristo. Y no podremos con nuestras fuerzas, iglesia. Es imposible que tú en tu voluntad o en tu buen comportamiento, yo tampoco, nadie. Solamente gracias a su sacrificio, el Espíritu Santo que está con nosotros puede hacerlo. Por eso debemos entrar a ese lugar. Debemos meditar en quién es Él. Yo, que hablen mal de mí, me dan ganas de devolverle. Me sale el pecado que está en mí. Pero llegar al nivel de Esteban, ¿no? Y nosotros con Cristo de, ay Señor, bendícelos. Bendícelos porque no saben lo que hacen. Y guardar esa paz, aún morir en paz. Porque dice, y habiendo dicho esto, durmió. Sigue hablando que Cristo se puso en pie para recibirlo. Cristo es hermoso. Y debemos crecer a su altura. Por eso les animo, iglesia, de nuevo, ¿sí? Porque todos estos propósitos se cumplen en el lugar secreto. Nos envía a cumplir esto desde el lugar secreto, sentándonos a la mesa con el Señor, a partir el pan con Él, a decirle, Señor, háblame. Si me duele, que se haga tu voluntad. Si tengo que llamar a ese hermano, ¿qué tal? Dímelo, Señor. Si tengo que dejar, ay Señor, dímelo.
yo quiero ser transformado. ¿Me va a costar? Yo quiero ser como tú.